La creación del Antakarana. En un bosque inmenso, cubierto de arbustos espinosos, vivía una persona que tenía 1000 brazos y 1000 piernas, completamente quieta e inmóvil. En alguno de sus brazos llevaba una maza con la que se golpeó inadvertidamente en otra parte de su cuerpo. Atemorizado por los golpes, echó a correr, presa del pánico, y cayó en un pozo. Tras salir de él con gran esfuerzo, volvió a golpearse con la maza y se asustó todavía más, lanzándose a correr por un bosque de bananos. Aunque no había ningún otro ser que pudiera atemorizarlo, se puso a llorar, preso de la histeria. Cuanto más nervioso estaba, más golpes se daba a sí mismo, sin poder evitarlo, de modo que no paraba de gritar y de correr, atemorizado por sus golpes. Brahma contemplaba todo esto con su visión interna y con el poder de su voluntad le detuvo y le preguntó: «Detente, ¿quién eres?». Pero aquel hombre estaba tan perturbado que le tomó por un imaginario enemigo y siguió llorando con grandes alaridos. Después, en un ataque de súbita locura, comenzó a dividir su cuerpo miembro a miembro y de cada parte de su cuerpo salía una nueva persona. Cuando terminó de hacerlo, Brahma vio muchas personas que se golpeaban a sí mismas y corrían espantadas de un lado a otro, llorando y gritando como la primera. Detuvo a una de ellas, que comenzó a insultarlo sin dejar de correr presa del pánico. Preguntó a otros y vio que no todos se comportaban del mismo modo. Algunos de ellos escuchaban su pregunta y dejaban de correr. Otros le ignoraban o le miraban con temor o desprecio. Había algunos que ni siquiera querían salir de los pozos en donde habían caído. Aunque el bosque era tan grande, querido Rama, ninguno encontraba un lugar seguro para la vida que habían elegido. Todavía hoy puedes ver a esa gente corriendo por el mundo de un lado a otro, como ignorantes hormigas que han olvidado la entrada de su hormiguero. Tú mismo has llevado esa vida de ignorancia e ilusión durante mucho tiempo y todavía no te has dado cuenta. Ese bosque, querido príncipe, no está lejos de aquí, ni ese extraño hombre vive en una tierra exótica y desconocida. El bosque es nuestro mundo, un gran vacío que solo puede ser visto por la luz de la inteligencia interna, que es la persona o personas que aparecen en la parábola. Unos aceptan la sabiduría y otros la rechazan y prefieren continuar sufriendo. Los que la aceptan son los iluminados, los que la repudian, los necios. La persona de 1000 brazos es la mente o Antakarana, con sus innumerables manifestaciones. Se castiga a sí misma con sus tendencias latentes y vaga por el mundo sin saber a ciencia cierta qué es lo que busca y a dónde se dirige. El pozo de la historia es el infierno y el espeso bosque de arbustos espinosos es la vida del hombre mundano con sus numerosas espinas de mujeres, hijos, enfermedades, etc., que le están causando un daño permanente que no sabe evitar. Aunque la luz de la sabiduría brilla sobre la mente engañada y le hace la pregunta adecuada, ésta la rechaza estúpidamente, considerándola un enemigo, y pasa el tiempo lamentándose y dando gritos de angustia y desesperación. Observa atentamente, querido Rama, el juego de la ignorancia. Primero le obliga a uno a hacerse daño a sí mismo y le hace correr despavorido, sintiéndose misteriosamente golpeado por un fantasma. Aunque la luz del autoconocimiento brilla en todos los corazones, no dejamos de huir, acosados por nuestros deseos que nos impulsan a correr en círculo, dando vueltas a un problema sin solución.
La mente se ciega a sí misma con sus falsos caprichos y esperanzas, y cuando se siente acosada por un incomprensible dolor, cae en la angustia y en la desesperación. La conciencia individualizada, que es la mente, es al mismo tiempo igual y diferente a la conciencia infinita, como una ola es igual y diferente al resto de las olas y al océano entero. La mente es Brahman mismo, pero también es la causa del samsara. Si hacemos uso de conceptos dualistas, querido Rama, es sólo para facilitar la enseñanza, pero esa división dualista no es real. La diferencia entre Brahman y el mundo, entre la conciencia y la mente, no reside en ellas mismas, sino en el modo de concebirlas. Brahman absoluto es omnipresente y no hay nada distinto a él. Su propio poder, que penetra y envuelve todas las cosas, no es distinto de él mismo. En los seres encarnados es la fuerza de la conciencia o Chit Shakti. En el aire es el movimiento, en la tierra la solidez y la firmeza, el vacío en el espacio, y en los seres creados el poder del ego personal. En el guerrero es el valor, en el universo el poder que origina la creación y conduce a la destrucción final, la causa del dolor en el que está afligido y la alegría en el que se siente eufórico y dichoso. El jiva no es material ni inmaterial, sino que aparece en la unión o superposición de la conciencia y la materia. Contempla este universo y el propio yo como el absoluto Brahman, el ser omnipresente e indescriptible. Cuando este ser piensa, se conoce como mente, pero esa mente no es otra cosa que el poder de Brahman, no diferente a Brahman mismo. La división de yo y lo otro solo es un ilusorio reflejo de sí mismo sobre sí mismo. La verdadera realidad de ese reflejo es el propio Brahman. La mente es Brahman mismo. Aquí y allá, ahora y siempre, este poder de Brahman se manifiesta como lo uno y lo otro, como yo y como mundo. Pero estas manifestaciones solo son el reflejo de su Shakti, no una creación real. La creación, el cambio, la existencia y la destrucción solo se producen en Brahman. La acción y el agente, el nacimiento y la muerte, la existencia en suma, es Brahman y nada más que Brahman. No existe nada diferente a él, ni siquiera en la imaginación. La ilusión, el deseo, la codicia y el apego no existen realmente. ¿Cómo podrían existir si no hay dualidad alguna? Puesto que la esclavitud es inexistente, la liberación también es falsa. Rama preguntó: Sagrado Señor, dijiste que cuando la mente piensa en algo, ese algo se materializa ante ella, y ahora dices que la esclavitud no existe. ¿Cómo pueden ser verdad ambas proposiciones tan contradictorias? Vasista contestó rápidamente: La mente, Rama, imagina la esclavitud en el estado de ignorancia. Del mismo modo que los sueños desaparecen al despertar, las alucinaciones conocidas como esclavitud y liberación no existen a los ojos del iluminado que carece de ignorancia. Conozco una curiosa leyenda que ilustra perfectamente este asunto. Escúchala con atención. Un niño pidió a su niñera que le contara un cuento y la criada le contó la siguiente historia. Historia del niño y las 3 princesas. Érase una vez una ciudad que no existía, en donde vivían 3 princesas hermosas y valientes. 2 de ellas no habían nacido y la tercera no había sido concebida.
Cuando fallecieron todos sus parientes, las princesas abandonaron su país y marcharon a tierras lejanas. Incapaces de aguantar el calor del sol que abrasaba sus cuerpos, se sintieron desmayar. Sus pies se quemaban en la ardiente arena y hasta las hojas de hierba producían heridas en sus delicadas plantas. Buscaron refugio a la sombra de 3 árboles, de los cuales 2 no existían y uno ni siquiera había sido plantado. Después de permanecer algún tiempo bajo ellos y haber comido sus frutos, reemprendieron la marcha. Alcanzaron la ribera de 3 ríos, de los cuales 2 estaban secos y el tercero no tenía una gota de agua. Las princesas tomaron un baño refrescante y apagaron en ellos su sed. Más tarde llegaron a una gran ciudad que todavía no había sido edificada. Entraron en ella y encontraron 3 palacios de sorprendente perfección. 2 de ellos todavía no habían sido planeados y el tercero no tenía paredes. Entraron en los palacios y encontraron 3 platos dorados, 2 de ellos estaban rotos y el tercero pulverizado por completo. Cogieron este último para servirse. Luego tomaron 99 menos 100 gramos de arroz y lo cocinaron. A continuación, invitaron a 3 hombres santos a hospedarse en el palacio. Los 2 primeros no tenían cuerpo y el tercero carecía de boca. Cuando los 3 santos habían acabado su comida, las princesas consumieron el resto del arroz que habían cocinado para ellos. Todos quedaron muy satisfechos. Vivieron en aquella ciudad durante largo tiempo y fueron muy felices. Esta es una leyenda muy curiosa, hijo mío. Si la recuerdas fielmente, llegarás a ser un hombre sabio y respetado por todo el mundo. Cuando el niño acabó de oír esta historia, quedó asombrado. Lo que conocemos como creación del mundo no es más real que esta historia de las 3 princesas que la niñera contó al niño. Este mundo no es más que una idea, o si prefieres, una mera alucinación. En la conciencia infinita surge la idea de creación, y eso es todo lo que hay. Este mundo no es nada más que una idea, y los objetos percibidos en este mundo no son más que una idea. Abandona el tremendo error de la ideación y pronto te verás libre de todas esas fantasías. Si permaneces firme en la verdad, en poco tiempo alcanzarás la paz. Inmortalidad del ser. Solo un loco se deja confundir por sus propias ideas. Solo un loco piensa que lo imperecedero es perecedero, pero se engaña. El ego solo es una idea basada en la falsa asociación del ser con los elementos físicos. Si lo único que existe es la conciencia, ¿cómo puede nacer eso que llamamos ego? De hecho, ese ego, que es un mero sentimiento o ahamkara, existe como un espejismo en el desierto. En consecuencia, Rama, debes abandonar tu errónea visión del mundo que no está basada en hechos y mantener la visión perfecta que se fundamenta en la verdad y posee la naturaleza de la felicidad. Investiga la naturaleza de la verdad y huye del error. Si eres eternamente libre, ¿por qué te sientes angustiado y temeroso por la muerte? El ser es infinito. ¿Por qué, cómo y por quién puede ser esclavizado? En el ser no hay división alguna, porque el absoluto Brahman lo abarca todo. Entonces, ¿qué es lo que llamamos esclavitud y liberación? En el estado de ignorancia, piensas que estás triste, aunque de hecho no puedes ser tocado por la tristeza. En el ser no existe tristeza, como no existe sorpresa ni entusiasmo. Deja que el cuerpo perezca
o se levante, o se vaya a otro universo. No te preocupes por ello. Si no estás limitado por el cuerpo, ¿cómo pueden afectarte todos esos cambios? La relación entre el cuerpo y el ser es como la que existe entre la nube y el viento, o entre el loto y la abeja. Cuando la nube se dispersa, el viento se hace uno con el espacio. Cuando el loto se marchita, la abeja se va volando a otra flor. El ser no es destruido cuando el cuerpo muere. La propia mente no desaparece hasta que se consume en el fuego del autoconocimiento, pero el ser jamás es consumido. La muerte solo es la ocultación del omnipresente ser por el tiempo y el espacio. Solo los locos temen a la muerte. Abandona tus tendencias latentes como un pájaro que desea ver el cielo, rompe el huevo que le encierra y sale volando. Nacidas de la ignorancia, estas vasanas son muy difíciles de destruir y provocan un sufrimiento sin fin. Son estas tendencias autolimitadoras de la mente las que nos hacen ver finito el infinito. Pero igual que el sol despeja la bruma matinal, la investigación de la naturaleza del ser despeja la ignorancia. El mero deseo de emprender esta investigación ya es capaz de producir un cambio. Las penitencias y otras mortificaciones de este tipo no tienen ninguna utilidad en este caso. Cuando la mente se purifica de su pasado por medio de la sabiduría, abandona sus vasanas y solo busca el ser para disolverse en su seno. Esa es la meta suprema, querido Rama. Pon todo tu esfuerzo en conseguirla. En este momento, otro día llegaba a su fin, y los nobles sabios allí reunidos se retiraron a descansar como en jornadas precedentes. Al día siguiente, Vasishta continuó su discurso con estas palabras: manifestándose en la conciencia infinita, la mente crece y se desarrolla por su propia naturaleza. Todo lo que toca, por pequeño que sea, lo aumenta y lo hace de su propiedad. Hace que lo largo parezca corto y lo escaso suficiente. En un abrir y cerrar de ojos, crea numerosos mundos y en otro instante los destruye sin miramientos. Igual que un actor es capaz de interpretar varios papeles, la mente toma diversos aspectos uno tras otro. Hace que lo irreal parezca real, y a causa de ello parece que goza y sufre con lo que hace. Hasta lo que le pertenece de modo natural, lo aferra desesperadamente como si fuera a perderlo en un instante, y sufre las consecuencias de este falso sentido de la propiedad. Igual que el tiempo, con sus sucesivas estaciones, produce cambios en los árboles y en las plantas, la mente con su facultad de pensamiento e ideación hace que una cosa parezca otra. En consecuencia, el espacio y el tiempo y todas las cosas que hay en su seno están bajo el control de la mente, que más pronto o más tarde hace lo que tiene que hacer con cada objeto, según la intensidad de su deseo o su apatía hacia él. No hay nada imposible para la maravillosa mente. Historia del rey Labarya. Te ruego, Rama, que escuches otra interesante leyenda que ilustra esta misma idea con persuasivas imágenes. En un país conocido como Uttara Pándava, de ciudades prósperas y hermosas y bosques habitados por pacíficos sabios, reinaba un monarca llamado Lavana, que descendía del famoso rey Harishchandra. Era correcto, generoso y noble, un gobernante ejemplar en todos los sentidos. Había vencido a todos sus enemigos y sus seguidores no podían pensar en él sin respeto y agradecimiento. Cierto día el rey estaba en su corte sentado en un trono
Cuando todos los ministros y el resto de la corte le habían prestado homenaje, entró en la sala un juglar y le saludó diciendo: «Voy a mostrarte algo maravilloso, amado rey». Movió un puñado de plumas de pavo real que llevaba en la mano, y al momento apareció en la sala un jinete a lomos de un magnífico caballo blanco. El juglar rogó al rey que lo aceptase como regalo y le pidió que montase aquel brioso corcel para dar un paseo. La Habana admiró durante unos instantes el impresionante y vigoroso animal. A continuación, el monarca cerró sus ojos y quedó inmóvil, como si estuviera hipnotizado. Al verlo en aquel estado, toda la corte quedó muda de asombro. En la sala del trono reinó un silencio absoluto que nadie se atrevía a romper. Después de algún tiempo, el rey abrió los ojos y comenzó a temblar, como si algo le atemorizara enormemente. Sus ministros acudieron a sostenerlo, porque parecía a punto de desplomarse. La Habana se asustó mucho al verlos y les dijo: «¿Quiénes sois y qué pretendéis hacer conmigo?». Los ministros le respondieron muy preocupados: «Señor, tú eres el monarca de este poderoso reino y una ilusión mágica se ha apoderado de ti. ¿Qué ha ocurrido en tu mente? Solo los que están apegados a los pequeños objetos de este mundo y a las falsas nociones de la vida son afectados por este tipo de aberraciones mentales, pero alguien como tú, devoto del Ser Supremo, no sufre estas fascinaciones. Solo el que no ha cultivado la sabiduría puede ser afectado por drogas o encantamientos, pero el que tiene su mente plenamente desarrollada como tú no puede ser víctima de tales hechizos». Al oírlos, el rey recuperó parcialmente su compostura, aunque cada vez que miraba al juglar se estremecía de angustia y le decía: «¿Qué me has hecho, mago? Me has apresado en la red de la ilusión. Hasta un sabio puede caer en las redes de Maya. Aunque mi cuerpo es fuerte y tengo una mente sana, he sufrido espantosas alucinaciones en este corto espacio de tiempo». Volviéndose a los miembros de la corte, el rey contó entonces lo que le había pasado mientras había permanecido con los ojos cerrados. En el momento en que vi que el juglar agitaba las plumas de pavo real, salté sobre el caballo que había frente a mí y fui víctima de una poderosa ilusión mental. Creí que iba a una cacería. El caballo me condujo a un árido desierto en donde no había un ser vivo ni crecía vegetal alguno, donde no había una gota de agua y reinaba un frío intenso. Después de pasar allí un día entero, comencé a sentir miedo. Piqué las espuelas y cabalgando sobre el mágico caballo, crucé aquel desierto y encontré otro paisaje menos hostil e inhabitable, en donde encontré un árbol y me tendí a descansar bajo su sombra. En aquel trance, el caballo se escapó y no volví a verlo. Quedé allí durante algún tiempo, sin saber qué hacer, hasta que el sol se puso en el horizonte. Completamente desmoralizado, me oculté bajo unos arbustos para defenderme del frío nocturno. La gélida noche pareció durar un siglo. Por fin amaneció un nuevo día. Cuando salió el sol, vi a una horrible muchacha vestida de negro que llevaba sobre la cabeza una cesta de alimentos. Me acerqué a ella y le pedí que me diera de comer, pues estaba muy hambriento. Pero ella continuó su camino sin hacerme caso. Seguí tras ella, insistiendo en mi ruego, y finalmente me dijo: «Te daré algo de comer si te casas conmigo». Le dije que sí, porque solo pensaba en sobrevivir. Me dio alimento y me llevó junto a su padre, que era aún más feo que ella. Fuimos a su pueblo, que estaba construido junto a un río de sangre, y fui presentado a parientes y vecinos como el marido de la siniestra muchacha. A partir de entonces,
fui tratado por todo el mundo con mucho respeto y cortesía. Para entretenerme, solían contarme historias truculentas que solo me causaban espanto. En una ceremonia diabólica celebré mis bodas con aquella muchacha. Por aquel acto me convertí en miembro de la tribu. Mi esposa dio a luz una niña que fue fuente de nuevas desdichas y preocupaciones. Con el tiempo nacieron otros 2 hijos. Casi sin darme cuenta, me convertí en un padre de familia de aquella pavorosa tribu. Pasé muchos años allí, sufriendo las agonías de un hombre que tenía que alimentar a su mujer y a sus hijos. Mi trabajo consistía en cortar leña para venderla a mis vecinos, y a menudo tenía que dormir a la intemperie. Cuando el tiempo era frío, me refugiaba entre las matas para guarecerme un poco de tales inclemencias. Nuestra comida habitual era la carne de cerdo. El tiempo pasó y fui envejeciendo demasiado para poder soportar aquel trabajo. Entonces comencé a vender carne para ganarme la vida de forma menos dura. La compraba en aldeas de los montes Vinya y la vendía en pueblos de los alrededores. La cortaba en pequeños trozos y la secaba en una nave muy sucia y pestilente. No tenía otro medio para ganarme la vida. A menudo tenía que luchar con otros miembros de la tribu para conseguir la poca carne que podíamos encontrar. Con estos trabajos mi cuerpo estaba sucio como el de un apestado. Ocupado en aquellas ingratas actividades, mi mente sentía inclinación hacia la suciedad y la miseria. Los pensamientos y los sentimientos bondadosos habían desaparecido por completo de mi cabeza. Mi corazón había perdido toda compasión, como una serpiente abandona su piel cuando llega el invierno. Hería y mataba con trampas y flechas a todo tipo de animales que se ponían a mi alcance. Con un miserable taparrabos soportaba los rigores del invierno, igual que mi desgraciada familia. Esclavizado por las cadenas de mis bajos deseos, me hice un verdadero salvaje y profería palabras llenas de odio. Lloraba mi desgracia y comía carne podrida. Iba a la deriva como una hoja arrastrada por el viento, como si mi única misión en la vida fuera comer y sobrevivir en medio de aquella inmundicia. En cierta época, una gran sequía se apoderó de aquel país. El aire era tan caliente que parecía lleno de agujas de fuego. Los bosques se incendiaron y todo quedó reducido a cenizas. La gente moría de hambre y de sed. Veíamos espejismos creyendo que se trataba de agua y tomábamos las piedras por trozos de carne que intentábamos masticar en vano. Algunos comenzaron a comer cadáveres. Otros se comían sus propios dedos empapados con la sangre de los muertos. Tal era el demencial estado de supervivencia que reinaba allí. Lo que había sido un amable bosque se había convertido en un horroroso cementerio. Lo que había sido bellas arboledas eran abrasadores desiertos que se estremecían con los gritos de los moribundos. Atormentada por el hambre, mucha gente huía del país y emigraba a tierras lejanas. Otros, profundamente atados a sus mujeres e hijos, perecían de hambre o eran destrozados por las fieras salvajes. Abandoné el país y me trasladé muy lejos con mi mujer y mis hijos. Después de andar muchos kilómetros, encontré una fresca sombra bajo los árboles. Deposité cuidadosamente a mis hijos que había transportado sobre mis hombros y permanecimos allí durante algún tiempo. El menor de mis hijos era muy pequeño e inocente y el más querido de mi corazón. Con lágrimas en los ojos me pedía comida. Aunque le dije que no había nada de comer, era incapaz de soportar el hambre y seguía pidiéndome comida en su cándida inocencia. Desesperado le dije: «De acuerdo, come mi carne». El inocente niño exclamó sin pensarlo: «Dámela».
Me sentí emocionado y lleno de piedad. Comprendí que el niño sería incapaz de aguantar el hambre mucho tiempo más. Decidí que el mejor método de poner fin a todas aquellas desdichas era suicidarme, e hice un montón de leña con la ayuda de unos árboles cercanos. Cuando subí a la pira funeraria, sentí un fuerte estremecimiento y me encontré en esta corte rodeado por todos vosotros que me saludabais y os preocupabais por mí. Cuando el rey acabó la narración, el juglar desapareció de repente. Los ministros dijeron: «Señor, no era un juglar auténtico porque no ha pedido dinero como recompensa. Seguramente se trataba de una divinidad que quería demostrarte a ti y a todos nosotros el poder de la ilusión cósmica». De todo lo que has contado, puede deducirse que la apariencia del mundo no es más que un juego de la mente, y la propia mente no es más que un juego del ser omnipotente e infinito. Esta mente es capaz de engañar al hombre más sabio. ¿Dónde estaba de hecho vuestra majestad, versado en todas las ramas del conocimiento, y dónde aquella desconcertante ilusión? Seguramente no se trataba de un vulgar truco de magia. Los magos solo trabajan con cosas materiales. La ilusión que nos has referido es algo mucho más poderoso. Por eso desapareció el juglar sin pedir recompensa alguna.